Gracias damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando, y esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos ustedes, y también aquellos que quizás se sigan sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga también poniendo en su corazón ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a precisamente continuar haciendo esto, y vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. The book of John chapter 3 verses 16 and on. Es así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, por esta grandiosa oportunidad que nos has dado de reunirnos como iglesia tuya para alabar y glorificar tu santísimo nombre, Señor. En esta tarde pedimos que sigas estando entre nosotros, y que, Señor, también me des palabras fáciles para exponer de tu palabra, de tu evangelio, Señor, y que todos salgamos edificados, listos y dispuestos para seguir proclamando el evangelio de verdad, Señor. Bendice a aquellos también que se encuentran hoy aquí en este recinto, quizás por primera vez, Señor, que tú seas con ellos, y aún todavía ellos no han sido añadidos a tu iglesia en las aguas del bautismo, que tú les toques sus corazones para que la semilla que va a caer en ellos, Señor, lleve fruto en abundancia. Perdona nuestras iniquidades, y también, así como nación, Señor, todo lo que hacemos en contra tuya, en contra de tus designios. Sé misericordioso, Señor, también con nuestros líderes, para que ellos hagan decisiones que sean agradables ante tus ojos. No nos dejes de tu mano, y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Oye, los oídos de los más pequeños ya empezaron a aparecer. Amén. El reino de los cielos. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema intitulado el perfecto amor, perfect love, el perfecto amor. Y vamos a ver 3 puntos nada más hoy en que meditar. Primeramente veremos cómo se manifestó el amor de Dios, punto número 1. Luego veremos el segundo punto, cómo se manifiesta el amor de Dios en Cristo. Y por último tocaremos el punto número 3. Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. En estos 3 puntos meditaremos hoy en esta tarde, y todo claro basado ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, que leíamos también al comienzo de nuestra lectura. Versículo muy conocido, no nada más por hermanos de las iglesias de Cristo, sino en general ha habido también hasta luchadores, ¿verdad? Que ponen Juan 3:16, no sé qué tenga que ver eso con la lucha, ¿verdad? Pero bueno, nomás estoy mencionando de qué tanto realmente el mundo ha reconocido este versículo en especial.
Y vamos a ver este punto primeramente, basado ahí en este versículo, cómo se manifestó el amor de Dios. Y sabemos, hermanos, que se manifiesta primeramente hacia el mundo pecador, porque de tal manera amó, Dios dice, al mundo. Y está hablando del mundo pecador. En la Biblia el mundo representa a la humanidad no regenerada cuando se habla del mundo. La humanidad no regenerada. Los no creyentes son las personas que todavía no han obedecido al Evangelio y que están perdidos en sus delitos y pecados, como lo veíamos también hoy en esta tarde, ¿verdad?, en la clase. Y su amor se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta hacia ese mundo. Ese es el amor que Dios tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo, para con el mundo. Y luego nos dice cómo lo hizo, que ha dado a su Hijo, dice allí, ¿verdad? O sea, se manifiesta a través de Cristo. Y dice aquí, bueno, para que todo aquel que en Él crea, sabemos que si creemos en Él, viene la vida eterna en nuestras vidas. Claro, tenemos que cumplir con los otros requisitos. Pero estamos hablando ahí está la base. Si no crees en el Hijo de Dios, tú dices, no tienes vida eterna. Creyendo en Él. Viene una palabra griega, hermanos, teleios, que significa fe. Fíjense, fe. O sea, decir yo creo, estás declarando, de acuerdo a esta palabra, que tienes fe. Su único Hijo que murió por nosotros, el único Hijo de Dios, unigénito, quien muere por el mundo, y el énfasis es que nadie más murió por nosotros sino Cristo Jesús. Él fue el que derrama su sangre carmesí por ti y por mí. Él es el único, y por eso cuando hacemos este memorial, le pedí al hermano Fernández, por favor, hermano, mencione que es el acto central de nuestra adoración. Por eso venimos aquí. Sabemos que todos los demás actos son importantísimos, claro que sí. Yo por eso vengo aquí antes de que comience el servicio, unos 20 o 30 minutos, para prepararme, para darle lo mejor al maestro, ¿eh? Pero me estoy preparando para este acto central. Por eso nos juntamos los hermanos varones allá, hoy hubo bastantitos, ¿verdad?, para entender que es algo sagrado, lo más sagrado de nuestra adoración, porque es el sacrificio de Cristo. No es simplemente cantar un canto, no es simplemente hacer una oración, no es simplemente, hermanos, participar de la ofrenda, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, la ofrenda con el acto central de la adoración, el participar de la cena del Señor, muy aparte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Hago memoria de eso, de ese sacrificio, y Él es el que murió en la cruz. No fue Pedro, aunque sí murió en cruz, al revés, pero Él tuvo también, hermanos, pecados. Cristo no tuvo pecado. La oveja, el Cordero de Dios inmaculado, que llevó nuestras iniquidades en la cruz. Nadie más murió por usted ni por mí de la manera que Cristo murió, solamente Cristo. Dios nos ama muchísimo, muchísimo. Pero nosotros, como personas racionales, tenemos ese libre albedrío y escogemos. Usted escoge, amigo, amiga, hoy, si va a querer aceptar ese amor que Cristo ofrece. Es triste, pero hay personas que todavía no han recibido ese amor de Dios. Es triste. Nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no abren sus corazones a ese amor de Dios que derrama en la cruz del Calvario? De esa manera Dios dando a su único Hijo, así como cuando se le pide a Abraham que sacrificase su hijo, podemos decir unigénito, aunque tuvo otros hijos, pero este era el hijo de la promesa, representaba un tipo de Cristo. Ese propósito del amor de Dios
¿Cuál era, hermanos? Dice en Juan también 3:16, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en ese Hijo Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, que derrama su sangre, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Pedro dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Manda a Dios a su Hijo para que tuviésemos esa vida eterna. No quiere que nadie se pierda. Dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, 2 Peter chapter 3 verse 9. Dice así la palabra de Dios, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Son las palabras del apóstol Pedro, el impulsivo, que saca espada y mocha la oreja de un siervo, de un soldado. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces la gente se pregunta, ¿en realidad todos? ¿Sí? ¿Cabrán todos allá en el cielo? Pues claro que sí. Cristo dijo en la casa de mi Padre que muchas moradas hay, y voy a preparar la morada para cuando donde yo esté, dice, ahí también vosotros estéis. Juan 14, 1 en adelante. Claro que sí, hay cupo para todos. La pregunta es que si quieres tú aceptar, entrar en su reino, no quiere que tú perezcas, amigo, amiga. Jesús dijo, espacioso también, ¿verdad? Es el camino. Vamos a leer en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y ahora fíjense lo opuesto, el versículo 14, porque estrecha es la puerta, o sea, angosta, angosto el camino, bien chiquito podemos decir, ¿verdad? El camino que lleva, ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan, pocos. ¿Cuántos somos aquí? No sé, quizás unos 80, 90, no sé. Pero somos pocos en comparación a toda la ciudad de Laredo, ¿no? ¿No creen ustedes? Claro que sí. Pocos. La hemos hallado, los que hemos entrado en este camino angosto, sí hemos hallado esa esperanza de vida eterna, claro que sí. Pero si tú todavía no aceptas a Cristo como tu Salvador, no te has entregado en las aguas del bautismo, todavía no has entrado al reino del Hijo amado de Dios, te invitamos. El camino a la perdición es espacioso. Cuando vemos todos los placeres que el mundo ofrece, bailes, videos, cines, internet, bares, drogas, y la lista sigue, hermanos, no acabaríamos. Mas el camino que lleva a la vida es angosto, dice la palabra de Dios. La Biblia, como palabra de Dios, es ese camino angosto, el cual nos guía y nos lleva a través del Espíritu Santo que recibimos en las aguas del bautismo, nos lleva a la vida eterna. Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. No puedes brincar a Cristo, en otras palabras. Es que yo creo en Dios, yo y mi Dios tenemos una relación tremenda, ¿verdad? Pues si todavía no has tenido contacto con la sangre de Cristo en las aguas del bautismo, no puedes llegar a Dios. Es imposible. El camino ancho, bastante grande, pero el camino angosto nos lleva a la vida eterna. Este es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo demuestra en Cristo, su Hijo, del cual Dios se despojó por darnos vida. Se nos olvida esto a veces. Dios se despoja de su Hijo unigénito para darnos vida. Dios voltea su cara, su rostro, ahí en la cruz del Calvario. Por eso Cristo clama, Abba, Abba. Eloi sabachthani. ¿Por qué? Eloi lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado, Dios mío, Abba, papito?
oraba al Padre y él decía, yo sé que tú me has oído antes de que hiciese el milagro. Dice, yo sé que tú me has oído. Y había respuesta. Y tuvo que Dios abandonar, voltear su cara a su propio hijo que no había hecho nada indebido. Pureza, lo máximo, inmaculada. Nuestros hermanos viven en la calle, hermanos Sánchez, en la calle Inmaculada se llama. Immaculate. Esa es la sangre de Cristo, es la Inmaculada. Sangre preciosa, sin mancha, es lo que significa Inmaculada. Cristo se despoja de su vida para darnos vida. Punto número 2. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en Cristo? How does the love of God manifest in Christ? Dice 1 de Juan 3:16, es el complemento de Juan 3:16 también. 1 de Juan 3:16, 1 John chapter 3 verse 16. Dice así la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, caray, hermano, no lea la segunda parte, por favor, hermano. A veces nos acordamos más de la primera, pero estamos dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros hermanos, así como los hermanos del primer siglo lo hacían. Es algo duro, ¿verdad? Y cuando se llega la hora, estaríamos dispuestos. A veces ni siquiera estamos dispuestos a poner nuestras vidas por nuestras propias esposas. No las amamos de la manera que las debemos amar, así como Cristo amó a su iglesia. Vamos a poner la vida por otros hermanos. Si ni siquiera amo a mi esposa de la manera que la puedo amar. En quien siendo aún pecadores, murió por nosotros. Cristo Jesús, siendo nosotros pecadores, enemigos, muere por nosotros, Cristo Jesús. Ahí dice Juan, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Estamos caminando mi esposa y yo y ponemos la Biblia, ahora tenemos una bocinita que la pone mi esposa y ahí empezamos, préndele, y empezamos a caminar y leamos esa parte donde Jacobo y Juan pedían ser el 1 y el 2, ¿verdad? Uno a la diestra y otro a la siniestra. Y luego vemos lo que pasa, ¿verdad? Y la historia de Jacobo y de Juan. Jacobo, el primero en ser martirizado de los apóstoles. Y luego, sin embargo, Juan lo reserva a Cristo para el último. Y me dio sentimiento, ¿verdad? Porque Jacobo y Juan, los que pidieron 1 y 2, el primerito de ser muerto. Y luego Juan muere de causas naturales, le concede Cristo eso, y digo, a lo mejor porque lo amaba más, no le concedió el ser, ¿verdad? El morir así martirizado. Según la historia, ¿verdad? Nos habla de Juan. Sí sufrió, no estoy diciendo que no sufrió, no. Estaba ahí en la isla de Patmos, ¿verdad? Aislado, solito. Y recibe la gran revelación que conocemos como el Apocalipsis. Ese es el amor, y dice Juan, ahí conocemos ese amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mientras Cristo vivió, hermanos, nos dio ejemplos de lo que era la manifestación del amor de Dios en su vida. Él sentía compasión de la gente, fue lo que caracterizaba a Cristo, y donde quiera que Él iba, sabía la gente que si estaba ahí donde estaba Cristo, iba a ver algo maravilloso, y por eso la gente lo buscaba en montones, y traían sus enfermos, dice, y todos eran sanados. No hubo un caso especial que, caray, sí, no sé cómo lo voy a hacer, voy a quedar en vergüenza enfrente de toda la multitud. Los apóstoles sí, ¿verdad? Porque no tuvieron la fe suficiente y no se prepararon lo suficiente para sacar un demonio de un muchacho. No pudieron tus discípulos. ¿Pasó Cristo? ¿Hasta cuándo dice Cristo? ¿Cuándo tienen que soportarlos? En Mateo 9:36 nos habla también el escritor, ¿verdad? El apóstol Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice así
palabra de Dios. Y al ver las multitudes, nos narra Mateo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice el versículo anterior, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense el agobiamiento físico de Cristo al hacer todo esto. No nada más era algo, hermanos, espiritual y predicar. Estaba cansado, se cansaba, igual que usted y yo. Trabajamos a veces 40 horas, 50 horas, lo que sea. Pero a él le da compasión, el amor de Cristo. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso Dios da a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que el Hijo viniese a tener compasión de las multitudes. Y no nada más eran judíos. A veces pensaba, es que eran todos los judíos los que lo estaban siguiendo. Le digo a mi esposa, ¿tú crees que no había ahí gentiles entre el montón que trajeron también a sus enfermos y querían, verdad, también los beneficios de Cristo? Pues claro que sí. No voy a decir, nada más eran judíos los que estaban ahí. Sí, el evangelio fue predicado primeramente a las ovejas perdidas del casi Israel, claro que sí. Pero ahí se pegaba la gente también, gentiles. Mateo 14:14, fíjense lo que dice, hermanos, cuando alimenta a estos 5,000, uno de sus grandes milagros, que después se les olvida muy fácilmente a sus apóstoles, cuando le dice Cristo, denles de comer, la segunda vez, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos. Ya se les olvidó el milagro que hice de 5,000, entonces eran nomás 4,000. Así somos a veces, ¿verdad? Mateo 14:14 dice la palabra de Dios. Matthew 14:14 dice así la palabra de Dios. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo otra vez ¿qué? Compasión de ellos y sanó, dice, a los que de ellos estaban enfermos. Primero sanan, primero obtienen sanamiento físico, enfermedad, que tenían enfermedades físicas, y luego ya estaba anocheciendo. Despide la multitud, le dicen los discípulos, oye, Cristo, ya es noche, ya hablaste mucho, ya sanaste mucho. Jesús les dijo que los apóstoles dijeron, vayan por las aldeas y compren, pues mándanos, Señor, porque ya tienen que comer, ya tienen hambre. Nosotros también. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. No tenemos solamente 5 panes y ¿qué? Y 2 peces, ¿cómo vamos a hacer? Yo aquí estoy, no tenemos límites. A veces nos limitamos en lo que podemos hacer para Dios porque vemos nuestros medios, nuestras capacidades, nuestros fondos o lo que sea, y se nos olvida que el que está en control es Dios y que Él lo puede todo. Si nos ponemos solícitos a hacer lo que tenemos que hacer. Mateo 15:32 también, hermanos, esto eran los 5,000, ¿verdad? Dice, fueron el versículo 21 cuando bendice, cuando hace oración para bendecir el pan y multiplicarlo. Dice, y partió de esos 5 panes y 2 peces, partió, dice el 19, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Todavía recogían un montón de panes y de peces también. Me imagino, hermanos, el pan que Cristo hizo, era bien calientito, bien suavecito, decía mi esposa, bien sabroso. El pescadito bien, no sé, asadito, no sé cómo, pero yo pienso y yo estoy seguro, hermanos, que fue de lo mejor, porque Dios no hace mediocresidades, ¿verdad? Dios hace lo mejor siempre. Ya me imagino qué comida cuando Cristo la multiplica. Pero bueno, dice que fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego viene otra compasión de Cristo en el versículo 38. Ahí en Mateo, 15:32. Mateo 15:32 dice la palabra de Dios. Matthew 15:32. Después de sanar a muchos otra vez, dice el 32. Y fíjense
¿qué sanó Cristo? ¿Y a quiénes sanó Cristo? Dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pero luego tuvieron hambre también. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. La compasión de Cristo siempre. ¿Tienes tú esa compasión con el prójimo? Lo ves en la calle y tienes compasión, se te remueve el corazón, así como a Cristo. No los quiero enviar en ayunas para que no se vayan a desmayar en el camino. Ya tenían 3 días ahí, dice. Y otra vez los discípulos: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar, dice el versículo 33, a una multitud tan grande? 7 panes y unos pocos pececillos. Y luego dice que vino otra vez, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Todos comieron, todos se saciaron. Y en este caso 7 canastas llenas sobraron. Y los que habían comido eran como que 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ven ustedes entonces cómo se manifiesta el amor de Dios en Cristo? Estamos hablando del punto número 2. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en Cristo? Pues en acción. No nada más hablaba Cristo, pero también proveía, tenía compasión y usaba de lo que tenía para ayudar al que estaba en necesidad. Nos dio ese ejemplo máximo. No importa cuán pecadores seamos o seas tú, amigo, amiga, si hoy tú le andas buscando, Él te abre las puertas también a ti. No importa de dónde vengas o qué hayas hecho. Desgraciadamente muchas personas no están recibiendo ese amor de Dios que viene por medio de Cristo y prefieren quedarse en el mundo. Buscan pretextos para esquivar su palabra. Otra vez, no importa cuán pecadores seamos, Cristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Solamente debemos recibir su gracia, su amor. El amor de Cristo no es sino una manifestación del amor de Dios reflejada en su vida. ¿Cómo recibe su amor? Te puedes preguntar. Pues te tienes que arrepentir de lo que has hecho. Te tienes que arrepentir de lo que has hecho hasta ahorita en contra de Dios. Y luego tienes que confesar a Cristo como tu Salvador y tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Ahí comienza tu vida espiritual. Y ya para terminar, punto número 3. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo? How does the love of God manifests in our lives? Dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Matthew 5:45. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quienes, hermanos, dicen malos y buenos. Imagínense si el sol nada más saliera sobre los buenos, sobre los justos, sobre nada más los santos que somos. Imagínense, hermanos, el solecito y el friazo. En esos friazos, ¿verdad?, que donde quiere uno buscar un rayito de sol y nada más las casas de los cristianos tuviesen sol. Imagínense. Así como en Egipto, ¿se acuerdan cuando las plagas y todos los israelitas estaban protegidos? No había mortandad, no había problemas, ¿verdad? Pero aquí dice que Él sale a hacer ese sol sobre malos y también dice sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A veces me pongo a pensar lo que dice Salmo 107, 33 y 34, Psalms 107, 33 and 34. Me pongo a pensar, a lo mejor por eso no ha llovido mucho aquí en Laredo, que ya nos falta la lluvia, ¿verdad? Dice Salmo 107, 33 y 34, estas palabras, dice: Él convierte los ríos en desierto. ¿Y cuántos ríos no hemos visto, verdad? Que eran ríos grandísimos y ya están en desierto.
también secos. Y los manantiales de las aguas, dicen, sequedades. La tierra fructífera, dicen, en estéril. Lo que era antes, hermanos, un valle de frutas, ahora está estéril esa tierra. Y luego dice la razón, por la maldad de los que la habitan. Ahí es donde digo, ay caray, quizás habrá muchos malos aquí en Laredo también, ¿no? Pero hermanos, gracias a Dios por su misericordia, porque Él hace llover sobre justos e injustos, y así debe de manifestarse el amor de Dios en nosotros. Dice Juan capítulo 13, versículo 15, the book of John, chapter 13, 15, dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. El ejemplo de humildad, el ejemplo de servicio, el ejemplo de compasión. Y sigue la lista, hermanos. Para que ustedes también hagáis. Para que podamos decirnos cristianos, que es la palabra griega transliteral al español, cristianos. Los seguidores de Cristo los reconocían, cristianos. En 1 de Pedro también 4, 14 al 16, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. 1 Peter 4, 14 through 16, 1 de Pedro 4, 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, doblemente felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, sufriendo por su causa. Así como Dios manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas, tú manifiesta el amor de Dios que te tuvo a ti, repartiéndolo con el prójimo, compartiéndolo con el prójimo, amor ágape, y comienza, claro, pues con tu familia. Si no tú estás compartiendo el amor ágape con tu familia, ¿crees tú que puedes compartirlos con el resto de la iglesia? Es imposible. O con tu enemigo, pues mucho menos. Obedeciendo también. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? Claro, obedeciendo. Dice 1 de Juan 2:5, 1 John 2:5, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Perdón, 2:5, estaba leyendo el 1:5, estoy adaptándome a mi nueva Biblia, perdón. Dice 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, dice, que estamos en Él, guardando su palabra. Ahí es donde demuestras que estás verdaderamente teniendo ese amor de Dios y te perfeccionas y sabes que estás en Él. Conoces, no hay duda alguna. Y en 1 de Pedro 2:12, fíjense lo que dice también el apóstol Pedro, 1 Peter 2:12, 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. ¿Lo van a ver? El mundo lo va a ver. Las buenas obras en Cristo Jesús. Y vas a tener ese amor que es demostrado con hechos, así como Cristo lo demuestra con hechos. No nada más habló, no nada más predicó, no nada más dio grandes sermones. No, Él estaba aquí, o Él trabajaba. Dice Cristo hasta ahora, ¿verdad? Mi Padre y yo trabajamos. Y era día de reposo, y por eso lo querían matar. Porque quebrantaba, según ellos, el día de reposo. Pero fíjense lo que dice 1 de Juan 3:18, 1 John 3:18.
1 de Juan 3, 18, dice así la palabra de Dios: hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Así como Cristo, así como Cristo. Ya para terminar, entendemos que el amor no es una opción. El amor no es una opción, es un mandamiento de Dios. Dice el versículo 7 de 1 de Juan capítulo 4, con eso terminamos. 1 John 4:7, 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? De Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego el 8 dice: el que no ama, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y habla y menciona otra vez lo de Juan 3:16, ahí el versículo 9 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor perfecto viene de Dios, se manifestó en Cristo Jesús, su Hijo unigénito. De la misma manera el amor de Dios en Cristo se manifestó hacia un mundo pecador, por el cual Él se sacrificó por amor, porque Él quiso también. Nadie lo forzó, voluntariamente. Ahora, si nosotros también hemos nacido de Dios, tenemos que tener ese amor de Dios. Y ese amor debe de verse reflejado en nuestro actuar hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia el mundo, o sea, hacia nuestros enemigos. La pregunta sería: ¿estamos al igual que Cristo, reflejando con nuestros hechos el amor de Dios al mundo que nos ve? ¿Estamos realmente haciendo ese amor, llamado el perfecto amor? Si realmente hemos nacido de Dios, tenemos ese amor perfecto. Si tú, amigo o amiga, todavía no lo has llegado a conocer, te invitamos hoy. La iglesia te invita, Dios te invita, el Espíritu Santo te invita, el Hijo de Dios te invita hoy, en esta tarde, para que entregues tu vida a Cristo, si así lo deseas, mientras cantamos un himno de invitación, y así seas bautizado para el perdón de tus pecados. Que Dios te bendiga. Puesto de pie.